Así les mienten todo el tiempo. No tienen proyecto político. Y en 2027 voy a ser la persona más feliz y más contenta de venir contigo, Mario, de sentarme aquí contigo y con mis compañeros de la derecha a que revisemos los resultados de estado por estado, a ver cómo nos juzgó el gran elector y cómo nos va a juzgar por votar en contra de la reforma electoral y cómo nos va a juzgar por ser pésimos gobiernos. Arturo reventó a Carolina y a Federico por las pensiones doradas y la reforma electoral. Carolina, si quieres empezamos con el tema, si te parece bien, de la reforma a las pensiones de exfuncionarios, que creo... Sí, no es la reforma que requerimos para solucionar un problema tan importante y tan delicado. Lo que se hizo fue una reforma, yo por ejemplo desconocía de muchos que tienen unas pues, pensiones doradas, que se vergonzosas pensiones y que estamos de acuerdo en que se eliminen. Federico, ¿cómo ves ese asunto de las pensiones doradas y lo que vendrá con esta reforma? A ver, mira, el tema lo colocó primero, antes que nadie, Marcelo Ebrard, a principios de siglo, cuando fue candidato a diputado federal por el Verde. En esa época fue el primero, ¿te acuerdas de Urría? Fue la primera vez que se habló de este tema. Qué bueno que se combatan, pero es un asunto de narrativa propagandística, porque usó el gobierno para desviar la atención de los servicios forenses que se le están practicando a la ley Maduro desde la semana pasada. Querían que se discutiera esto y no la ley Maduro, que afortunadamente pues ya hoy se expide su acta de función en unos minutos. La realidad, lo que no te dice Federico, porque no le conviene, porque le conviene siempre mover el marco conceptual del debate a otro lado para no entrar a debates técnicos, es que las superpensiones, las pensiones doradas, Mario, son una herencia maldita del PRI y del PAN. ¿No? Fíjate, te voy a dar algunos datos para que la gente que nos escuche le dé el mismo coraje que me dio a mí cuando escuché estas cifras. Luz y Fuerza del Centro, ¿te acuerdas? Extinguida por Felipe Calderón, por el peor secretario del trabajo que ha tenido nuestro país, Javier Lozano, él orquestó, afectó a 44,000 trabajadores, ¿no? 22,000 jubilados. Reprimió, por supuesto, al Sindicato Mexicano de Electricistas, cómo olvidarlo, ¿no? De ahí, fíjate, 9,457 extrabajadores reciben pensiones, o sea, los que se beneficiaron después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, desde 190,000 pesos a 1,000,000 de pesos mensuales a partir de su extinción, ¿no? 3,054 jubilados reciben una jubilación mayor que el sueldo de la presidenta, ¿no? Y además, ¿por qué no? Se les eximió el pago del impuesto sobre la renta, que lo paguen las y los mexicanos. Pero no llegaron hasta ahí, estos son buenos para hacerlo peor, son buenos para gobernar mal, ¿no? En Comisión Federal de Electricidad, de las 54,000 personas jubiladas, 2,199 reciben en promedio una jubilación de 500,000 pesos. Ahí se nos van cerca de 4,496 millones de pesos anuales, Mario, ¿no? Sí. Y en Pemex, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Lo que ha sido la mina de oro del PAN, ¿no? Y del PRI durante años, lo que quisieron entregar a la iniciativa privada, pues hay un monto destinado a jubilaciones de 25,000 millones de pesos. 544 jubilados reciben más que el salario de la presidenta. ¿Qué vamos a hacer nosotras y nosotros? No ellos, ¿eh? ¿Qué estamos proponiendo nosotras y nosotros? Bueno, nos van a acompañar ya en el dictamen de las comisiones en el Senado. Afortunadamente hubo, ¿no? Quien dijo, bueno, esto está bien, ¿no? Aunque nunca van a reconocer que está muy bien. Vamos a modificar el 127 para que las pensiones de los exfuncionarios no superen el 50% del sueldo de la presidenta. Y vamos a recuperar 5,000 millones de pesos, que equivale con exactitud, con precisión, al programa de salud más importante que se ha implementado en nuestra historia como país, que es Salud Casa por Casa, que son 20,000 doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, que visitan a todas nuestras adultas y adultos mayores, que tienen una pensión universal y que hacen un diagnóstico médico para posteriormente poderles prescribir o entender cuál es el estado de salud que tienen. ¿Y le van a entrar a una reforma más profunda? Yo creo que eventualmente sería... ¿El inicio de esto o no? Nada más se va a quedar... Me parece que sería bueno analizar siempre dónde puede haber ahorros significativos que no afecten a las personas que justamente han obtenido una pensión. Fíjate, las pensiones en promedio son de 7,000 pesos, las del IMSS y las del ISSSTE. O sea, 7,000 pesos, Mario, contra 1,000,000 de pesos. Y espérate a que salgan los nombres, ¿eh? Yo quiero ver la cara de Federico, ¿no? Cuando salgan los nombres de quiénes son las personas que reciben estas pensiones doradas de más de 1,000,000 de pesos. Claro, mira, a mí no me importa que salgan los nombres y que les quiten las pensiones, porque yo ni enterada estaba. Primera, no fui parte de eso, ni el PRI fue parte de eso. A lo mejor algunos funcionarios se prestaron. Y yo creo que más que escándalo debe haber sanciones y castigos. 5,000 millones de pesos no son nada. Mira, significa 16 días de pérdida de Pemex. Como bien lo dijo Federico, en unas horas que se va a votar, pues hará el funeral de esa reforma que la presidenta ocupó horas y horas de tiempo de la mañanera para promoverla, para poder concentrar el poder político, para hacer un partido único. A mí no se me olvida que Julio Scherer dijo que el bañagatos de Jesús Ramírez había robado 25,000 millones de pesos para corromper periodistas y medios de comunicación en las mañaneras. Y ayer salió, perdieron al PT y al Verde, pero ganamos otro partido. ¿Sí sabes cuál, no, Mario?
el Partido Comunista. Porque dice el mentecato de Pablo Gómez en la página 6 de la iniciativa que dice que revisaron durante 7 meses que a los foros de Pablo acudió el Partido Comunista. Y ahora la presidenta pues está haciendo control de daños. Y qué bueno porque lo que el país necesita es gobernabilidad. A ver, empezar por decir que si hoy no se aprueba esa reforma electoral, será efectivamente un día de luto para millones de mexicanas y mexicanos que tenían la esperanza de que se dejara de nombrar a contentillo por dedazo a los plurinominales, ¿no? La gente estaba harta de más Alitos Morenos y de más Marcos Corteses y de más Jorge Romeros y de más Álvarez Maínez y de más Dantes Delgados poniéndose en los número 1 de la lista. La gente está harta, y lo dice la encuesta de ENCOL, 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos apoyan y apoyaban la reforma electoral porque ya no quieren que exista un control directo que premie o castigue las lealtades. A ver, Alito Moreno, en su partido, tiene un grupo de seguidores que hacen lo que les pidan, ¿no? Son fieles, porque los ha convertido en plurinominales manejando ciertamente las listas que hoy tiene el Partido Revolucionario Institucional. Si no responden a sus intereses, el día que dejen de hacer lo que Alito Moreno quiere que dejen de hacer, el día que dejen de golpear a un senador incluso, ¿no? Sus diputadas o diputados, pues en ese momento los saca de la lista. ¿Qué nos quitaron quienes van a votar hoy en contra de la reforma electoral? Para que lo escuchen con toda claridad. La posibilidad de que millones de mexicanas y mexicanos, Federico, Carolina, pudieran decidir sobre esas listas. Porque lo que iba a pasar es que los mejores perdedores de cada partido político iban a ser premiados. Quienes salieron a hacer campaña, a quienes conoce la gente, a los que ve mejor el pueblo de México de los partidos políticos de todas y todos. Que nos quitaron la posibilidad de que en las listas de plurinominales decida la gente quién va en los primeros lugares, ¿no? Y no un gobernador que se alía con un dirigente de un partido para ayudarle a ganar una elección dentro de su movimiento. O sea, se acaba esta afinidad política que se construye a partir de este tipo de sistemas de representación proporcional. También le quitaron al pueblo de México, hoy que voten en contra, la posibilidad de ahorrarnos el 25% del gasto. Y te lo dice un representante de un partido que bajo las reglas que aprobó el PRIAN, ¿no? Es el partido que más recursos recibe. Y nosotros decimos es un insulto que en un año como 2026, donde solamente hay un proceso electoral en Coahuila, tengamos más de 2,000 millones de pesos de presupuesto. Bueno, ¿en qué te gastas ese dinero? ¿Me explicó? Bueno, eso tampoco lo quieren perder. Entonces, es una lástima y efectivamente habrá millones de mexicanas y mexicanos que estaremos de luto porque hoy los partidos de oposición, como el PRI, como el PAN y como Movimiento Ciudadano, pues no van a apoyar esta alianza. Bueno, primero debo decir que es una hipocresía de Morena, porque todo el tiempo anterior que fueron oposición recibieron recursos públicos y nunca se quejaron de eso, ¿eh? Siempre estuvieron de acuerdo con ello e incluso peleaban por más. Esto de que lleguen a los espacios los mejores perdedores o los que han obtenido una votación posterior al primer lugar, ya ocurre. Ya ocurre en el Senado mismo, ya ocurre en algunos estados de la República, en mi estado, en Hidalgo, ocurre. Eso no es nuevo, eso ya pasa. Lo que pasa es que es un tema muy complejo lo electoral como para que la mayoría de la población lo entienda de manera sencilla. Muestra de que con la oposición, cuando se dialoga y se dan alternativas, puede haber acuerdos. Cuando lo que te quieren es asaltar, ¿no? Pues entonces lo que tienes que hacer es defenderte, que es lo que hicieron básicamente el PT y el Verde. Respecto de la reforma, varias presiones. Uno, el PRI, en 2017, gobernaba Yucatán. Propusieron reducir 50% el gasto de los partidos. Lo votaron por unanimidad todos los partidos, incluidos los de Morena, que todavía no eran narcos, estaban en propedéutico. El que se fue a la Corte con una acción de inconstitucionalidad como presidente de Morena a evitarlo es el capo de la chingada, se llama Andrés Manuel López Obrador. Varias aclaraciones, ¿no? Sí. La primera es, yo no encuentro una encuesta, y vayamos a Pulse México, que maneja el ponderado de todas las encuestas, que no nos den el triunfo, incluso con una votación superior a la elección inmediata anterior, en 15 estados de la República, incluyendo, ¿no?, Chihuahua, que se los vamos a arrebatar. Que no nos den también un empate técnico, y en Querétaro incluso ya una diferencia de 3 puntos a favor nuestra, en Aguascalientes y en Querétaro, que también se los vamos a arrebatar. No hay una encuesta, ¿eh? O sea, empecemos por ahí, una encuesta, ¿no?, que a ellos les dé esta posibilidad. También en Coahuila no hay una sola encuesta que no diga que vamos a arrebatarles varios distritos locales en la selección del 2026. Están asustadísimos, desprendiendo los espectaculares, ¿no?, bajando las pautas del partido, ¿no?, tratando de... Caray, ¿cómo se baja una pauta de partido? Pues pregúntenle al gobernador. Si las administra tu INE. Pregúntenle al gobernador cómo se baja una pauta de un partido. ¿Cómo se baja? Denunciando, ustedes lo saben hacer muy bien, denunciando cuando no hay una... Entonces la autoridad pueda considera provocar. que el contenido es calumnioso. No, Qué ojo, interesante. lo bajan directamente con las plataformas digitales. Pero bueno, voy a seguir aclarando las mentiras que se están diciendo aquí, ¿no? Decía
decía la senadora, 5,000 millones de pesos es muy poco. Bueno, quizá para ellos que son de una dinastía No, política. en contra de lo que se de roban. una dinastía política. Comparación. Yo le voy a decir que ¿para qué alcanzan 5,000 millones de pesos, senadora? Fíjese, alcanzan ¿Para qué para alcanza 600,000? 833,000 pagos bimestrales de pensiones para adultos mayores. Tomando en consideración cuánto cuesta un hospital general completo, 1,500 millones de pesos más o menos, alcanza para 3 hospitales Yo lo sé, generales porque nosotros completos. hicimos Y alcanza también para 173 centros de salud. Entiendo que para ustedes eso sea No, muy nosotros poquito. hemos hecho Para la gente que está allá afuera, para el pueblo de México, Si eso se dejan de robar lo que se representa, roban, eso representa harían muchas mucho. cosas. Y la tercera aclaración que me parece importante hacer, porque en esta mesa se dicen muchas mentiras por parte de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Bueno, uno ya no sabe si es derecha y ultraderecha o si son exactamente lo mismo, ¿no? Es que, oye, el mote este que nos han querido poner de narcopartido, que el único narcopartido ha sido el PAN, el único que tiene una condena y una sentencia es Genaro García Luna. Pero no era panista. Ese mote, sí, pero era la mano derecha de Felipe Calderón y Felipe Calderón sabía que su secretario de Seguridad Pública el de la estaba veedora vinculado, era morenista. y nosotros lo detuvimos. No, hombre, Y nosotros si te lo detuvimos. deportamos A ver, porque la esposa pero, pagaba a ver, 300,000 sigo pesos diarios, para se concluir. parece a ya sabes Sigo quién. para concluir. Se les cayó el mote, atrapamos al Mencho, ustedes lo dejaron ir. Segundo tema Falso. importante, Pruébalo. está documentado. Pruébalo, Segundo tema trae importante. el papelito aquí el Ayer miércoles. anunciamos una disminución del 44% en homicidios dolosos. Lo Bueno, que ustedes lo nunca, anunciaron, pero no significa que sea lo que cierto. ustedes nunca lograron. Más de 40,000 detenidas y detenidos, 24,000 armas, Federico. ¿Y cómo que dice Por Andrés Manuel que no favor. había eso que lo ustedes hoy lo que que está tienen? pasando aquí es que la derecha está muy preocupada porque iniciaron pésimo el 2024, ¿no? Perdiendo con una forma demoledora, ¿no? Pensando y a ellos asumiendo la idea de que iban a ganar. No es fácil ganar Que de nunca narco, se en les este olvide, país. que nunca se les olvide a la gente que nos ve, ¿no? El día que estaba Alito, que estaba Marco Cortés, que estaban los priistas y los panistas porque son los mismos, ese día ahí con su candidata Xóchitl Gálvez diciendo ganamos. No, es que es inolvidable. Bueno, así como se atreven a mentirles a todas y a todos ustedes ese día, habiendo perdido por más de 16 millones de votos, ¿no? Así les mienten todo el tiempo. No tienen proyecto político. Y en 2027 voy a ser la persona más feliz y más contenta de venir contigo, Mario, de sentarme aquí contigo y con mis compañeros de la derecha a que revisemos los resultados de estado por estado, a ver cómo nos juzgó el gran elector y cómo nos va a juzgar por votar en contra de la reforma electoral y cómo nos va a juzgar por ser Bueno, la pésimos propaganda que van a gobiernos. hacer. Sí, mira, ya salió Salinas Pliego a tuitear y el problema es que tiene muchos seguidores. Lo que es bueno para él no es bueno para el país. ¿A qué me refiero? Aquí ya no insultó al Partido Verde y al Partido del Trabajo porque votaron en sentido positivo para él. ¿Sí? Dice, ya ven que sí les podemos ganar a Morena. No, no ganaron ustedes. No ganó la oposición. Ganó la ambición vulgar. La ambición partidista de unos cuantos que traicionaron al movimiento de la Cuarta Transformación. No ganaron ustedes, como bien dice Arturo. ¿Sí? No fueron ellos los que están eliminando las pensiones doradas. Que dice Carolina, yo no sabía. Señora, desde el 1929 gobierna el PRI, salvo 12 años, y dice, me vengo enterando que había pensiones millonarias. Una falta de respeto a nuestra inteligencia, ¿no? Por eso están donde están, en el basurero de la historia. Y luego el otro farsante de Federico, dando clases de moral, cuando son el único narcopartido son ellos. Tienen a un prófugo, gobernador prófugo de Tamaulipas, y su hermanito, Ismael Cabeza de Vaca. Eso es lo que queremos evitar. Fue senador de 2018 al 2024. ¿Y qué hizo el PAN? Y a eso voy. Quiero que le pregunten a los panistas. Es una buena pregunta. ¿Qué hizo el PAN? Como le iban a arrestar a Ismael Cabeza de Vaca, lo hicieron diputado local en Tamaulipas. Y es el más faltista, no va a trabajar. Lo único que hizo Acción Nacional fue cubrirlo para que no lo arrestaran. Cuando había gente panista buena, mujeres y hombres que podían haber ocupado ese lugar, lo único que hicieron fue proteger a ese delincuente. Con la reforma electoral, que ya no se aprobó, que si se hubiera aprobado, hubiéramos evitado que Ismael Cabeza de Vaca se le regalara una diputación, o como Carolina se la regaló a su esposo Rubén Moreira. Ya no queremos eso, y por eso se va a activar el plan B para mandar al basurero de la historia al PRI, PAN, MC y a los traidores del PT y el Verde. Dime qué piensas.